conversamos con el congresista de Renovación Popular, Alejandro Muñante. Lo que pasa es que, Muñante ha preparado un proyecto de ley súper interesante, orientado a reformar, el menoscabado, o va a preparar, mejor dicho, el sistema de justicia peruano. Y este proyecto que está preparando va a incluir como medida central, no sé si está bien el término, ya me lo dirá él, cortarle la cabeza a los fiscales supremos actualmente en funciones, incluida la señora fiscal de la Nación, Delia Espinosa. Vaya interesante noticia. El parlamentario, obviamente, nos va a explicar un poco que él quiere declarar en emergencia, o que esto buscaría declarar en emergencia el Ministerio Público y el Poder Judicial, incluso. Congresista, buenos días. Muchas gracias, Fabricio. Hermano, Dios te bendiga. Claro, te bendiga. Ha hablado o ha respondido, o antes de que ya esto sea ya un proyecto oleado y sacramentado, la señora Delia Espinosa ha dicho que el Ministerio Público sencillamente no necesita reestructuración. ¿Te parece si le escuchamos y a partir de ahí comentamos? Adelante, por favor. Si ellos proponen, tendrán sus razones. Ahora, ¿cuáles son? Que las expliquen. Porque si solamente va a ser porque estamos cumpliendo nuestra labor de investigarlos, porque hay un número de congresistas investigados, la misma presidenta, algunos ministros, si esa es la razón, entonces no es válida, porque no se nos va a pretender reformar o cambiar o inhabilitar a la fiscal de la Nación porque los está investigando. No hay razones objetivas. ¿No es la fiscalía necesita ser reestructurada? No, necesita ser fortalecida. Y ya lo hemos expresado, por ejemplo, con el poquísimo presupuesto que se nos ha dado para este año, la cuarta parte de lo que hemos solicitado. ¿Por qué la Fiscalía necesita ser reestructurada? En principio la señora fiscal de la Nación está diciendo una falacia, ¿no? El hecho de que ella salga no significa que una investigación contra un congresista se archive. Ojo, la investigación trasciende a la persona. Sí, claro. Se le pertenece a la institución. Claro. Entonces, si sale ella y mañana viene otro fiscal de la Nación, fácilmente puede, ¿no?, retomar la investigación y puede continuarla y acabarla. O sea, es una falacia eso de que por evitar que se investigue estamos nosotros tratando de sacarlo de en medio. Eso no es así. Segundo, dice la señora fiscal, nosotros no necesitamos ser reestructurados, necesitamos mayor presupuesto, como si el problema de la fiscalía fuese solo plata. O sea, yo me pregunto, cuando un fiscal decide liberar a un delincuente como el que asesinó justamente al cantante Paul Flores, ¿acaso es un tema de plata? Es un tema de criterio, es un tema de convicción, es un tema de saber cumplir su trabajo y no corromperse con la delincuencia o no hacerse uno con la delincuencia. Ahí no tiene nada que ver el tema presupuestal. Pero la señora fiscal de la Nación dice, nosotros seríamos mejores si es que nos dan más plata. Como si esa fuese la gran solución. Luego el otro señor fiscal, Chávez Cotrina, ¿no?, un videíto está circulando en redes sociales y dice, nosotros soltamos a los delincuentes porque las leyes que nos han dado nos obligan a soltar a los delincuentes. ¿Perdón? Eso no es así. O sea, cuando vemos, por ejemplo, en la ciudad de Cañete o en el norte. No es un androide, no es un robot. Por supuesto, por ejemplo, el señor fiscal Chávez Cotrina hace mención a un decreto legislativo que no ha dado el Congreso, donde establece justamente para buscar el deshacinamiento de las cárceles, ha señalado el decreto que aquellas personas que son sentenciadas a penas no mayor de 8 años pueden, ¿no?, obtener una libertad condicional. Es decir, no van a la cárcel, pero son para delitos cuyas penas no superan los 8 años. Fabricio, el delito de extorsión, ¿no?, por la cual han caído bandas en búnkers y que luego han sido liberados, son delitos cuyas penas superan los 25 años. Entonces, nada tiene que ver este decreto legislativo que el señor Cotrina hace mención para justificar la decisión aberrante de muchos fiscales que están hoy soltando delincuentes capturados con armas de fuego, con droga, con número telefónico de personas extorsionadas. Entonces, no nos vengan a meter cuentos, ¿no?, y a tratar de manipular la opinión pública. Ahora, esta eventual posibilidad de sacar a los actuales fiscales supremos, incluida la fiscal de la Nación, ¿cuál es el razonamiento? ¿Siempre se va a poder hacer así? ¿Es algo excepcional? Mira, nosotros estamos planteando una medida excepcional. Una situación como la que hoy vivimos, ¿no?, situación extrema, amerita tomar decisiones extremas también.
Entonces, no es que exista una causal de cese de un alto funcionario, de un fiscal supremo por reorganización. No existe eso. Lo que queremos justamente es incorporarlo como una disposición transitoria. El Congreso lo puede hacer. El tema es la voluntad política para hacerlo. Pero creo yo que si los fiscales se ponen una mano al pecho, ¿no es cierto? Y son conscientes de que el problema también son ellos, deberían ellos mismos renunciar a sus cargos. Evidentemente no lo van a hacer, pero por la misma lógica, por la misma razón que censuramos al señor ministro, porque sí el Congreso tiene la facultad de censurar a un ministro, por la incapacidad de hacerle frente a la inseguridad, por la misma lógica también deberíamos censurar a los fiscales supremos. El problema está que no lo podemos hacer porque nuestra competencia no es censurar fiscales supremos. Entonces, la censura social ya la tienen. Perdón, congresista, la prerrogativa de ustedes no es censurar fiscales supremos porque se supone que los fiscales no hacen una chamba política. Exactamente. Pero ellos sí están, o sea, esta fiscalía se ha politizado tanto. Ellos sí nos pueden denunciar, ¿no? Claro, por supuesto. Pero igual, si es que ellos cometen algún delito de función, sí se le puede acusar constitucionalmente, ojo. Pero bueno, hasta que lo hagan, el hecho de que no cumplan con su función o con su rol de comandar una institución tan importante, pues no es una causal de una denuncia constitucional. Hay dos cuestionamientos principales que se le hace a los fiscales supremos ahora. Uno tiene que ver con su función o su incapacidad de comandar la institución encargada de perseguir el delito. Y dos, es una institución que se ha politizado demasiado y ellos son completamente responsables de eso. Mientras tenemos a una fiscal, Delia Espinosa, que sale en los medios de comunicación a decir que hay congresistas investigados. ¿Y por qué están investigados los congresistas? Claro, algunos de ellos con justa razón, pero otros por tentativa de viaje, Fabricio. A otros se les ha denunciado por doble remuneración, cuando se ha explicado hasta la saciedad que no es una doble remuneración. Por eso, la fiscal Delia Espinosa ha sido bastante rápida en denunciarlos. Pregunta, ¿qué hizo con la investigación a su colega, el señor Pablo Sánchez, por la injerencia del señor Gorrite en una investigación fiscal? Al cajón. Lo archivó. Adentro. Ahí está pues el doble estándar, ¿no? Entonces, se ha politizado tanto, se cubren las espaldas entre ellos, están más pensando en defenderse, en acusar al Congreso, en acusar al Poder Ejecutivo y no en realizar su chamba. Por esa y otras razones creo yo que estos señores ya deberían salir hace rato. El problema está que el sistema, la actual ley orgánica les permite quedarse en el puesto incluso después de haber obtenido o de haber, digamos, ejercido el más alto cargo. O sea, un fiscal supremo logra ser fiscal de la nación y no es que se va como los generales o los comandantes generales, sino que se queda y se entornilla en su puesto de supremo por 15 o 20 años, como también ocurre en el Poder Judicial. Eso debería cambiar. A ver, para terminar este tema y pasar a dos cosas interesantes. Lo de Jorge Angulo, ayer ex jefe de la PNP, declarando en una audiencia judicial que él escuchó claramente cómo le llegó la llamada de Pedro Castillo al jefe, al entonces jefe de la policía. Es interesante. Hay que comentarlo, lo de Ollanta Humala también. Pero para terminar esto, aterrizando, poniendo pies en la tierra, ¿habrían los votos para eso? ¿Habría la voluntad de los congresistas de bajarse a los fiscales supremos? Bueno, si hay un consenso mayoritario en el Parlamento es en hacer todo lo posible para de una u otra manera contribuir en la lucha contra la criminalidad. Y contribuir a la lucha contra la criminalidad no solamente está en hacer leyes, también está en corregir el sistema. Y si hemos censurado a un ministro con votos mayoritarios, yo creo que también, bajo esa misma lógica, repito, deberíamos también ser bastante severos para sancionar a fiscales que no están cumpliendo su trabajo. Si hay los votos, definitivamente no lo sé, pero hay que pelearlo y hay que poner sobre la mesa y el debate público la necesidad de una reorganización del Ministerio Público. La gente lo está diciendo, algunos medios están callando, pero creo que esta bola de nieve nadie la para. Bien, ayer el ex jefe de la Policía Nacional del Perú, el señor Jorge Angulo, apareció en una audiencia del Poder Judicial. No sé si fue del Poder Judicial o fue ante Fiscalía. Creo que fue del Poder Judicial, ¿sí? En todo ese el caso del juicio oral contra Pedro Castillo. Y dijo que él claramente había escuchado cómo Pedro Castillo hizo una llamada al entonces jefe suyo para detener personas y para avanzar con el golpe que ya él había anunciado. Vemos el byte y luego lo comentamos.
¿Usted pudo advertir si dicho general había recibido alguna llamada telefónica? Sí, yo advertí que el general Alfaro recibió una llamada telefónica y respondía a su interlocutor cuáles eran los motivos de esa orden. ¿Podría indicarnos, si usted puede precisar, quién era el interlocutor? Según lo que manifestó en ese momento el general Alfaro, era el señor presidente de la República. ¿Cuál fue la postura del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de la PNP, ¿no?, con relación al mensaje a la nación? Yo tomé conocimiento de que la postura obviamente era el respeto a la Constitución ante el mensaje que había dado el señor presidente. Recordemos que el general Raúl Alvarado, en ese momento estaba ocupando el cargo de comandante general de la PNP, congresista, y según el propio testimonio de Alfaro, días antes, el 7 de diciembre del 22, tras el mensaje a la nación que todos recordamos de Pedro Castillo, terminó el mensaje, levantó su celular y lo llamó y le ordenó cerrar el Congreso y detener a Patricia Benavides, fiscal de la Nación. Bueno, yo creo que es correcto. Es más de un testimonio el que está corroborando esta información. Entonces, cuando hay pluralidad de indicios, ¿no?, entonces puedes tener una prueba indiciaria, así se llama en derecho penal, ¿no? Entonces, no tienes la prueba certera, el video, la foto, el audio. Una prueba indiciaria vale. Claro, diversos indicios que revelan la misma información ya es suficiente para sentenciar a una persona, ¿no? Entonces, creo yo que la suerte del señor Castillo está echada. En el caso de rebelión, nadie podría discutir a estas alturas que no haya cometido el delito, ¿no? Perdón, congresista, discúlpeme usted, pero ¿y dónde queda la idea de que simplemente fue una proclama? Esos son la narrativa que sus defensores simplemente han salido... lo verbalizó al aire, nada más, no ejecutó ninguna orden directa para que eso se concretara. Bueno, mira, el delito de rebelión, ¿no?, para ilustrar un poco, no es un delito de resultado. Es decir, no es un delito que todavía tenga que ejecutarse para que se pueda sancionar. El simple hecho de avisorar o de advertir o de llamar, ¿no es cierto?, a la gente a rebelarse contra el sistema, ya se concretó el delito, ya se ejecutó. No se necesita que todavía se logre, digamos, finalizar, ¿no? Entonces, cuando él hace el golpe de Estado a través de un mensaje a la nación, ya concretó el delito. El delito ya se consumó. Y se consumó cuando le ordena, ¿no?, al policía, al general, pueda detener a estas personas y cerrar el Congreso. Gracias a Dios, en ese momento tuvimos generales que supieron, ¿no?, anteponer la Constitución política por encima de una orden completamente ilegítima, ya que la Constitución también señala que cuando el gobernante, ¿no es cierto?, usurpa funciones, dice la Constitución que nadie debe obediencia a ese tipo de gobierno. Entonces yo saludo la buena disposición. A esos generales, Fabricio, nunca se les ha hecho un reconocimiento oficial. De verdad, se debería hacer. Sí. Señor Gómez de la Torre, comandante, presidente de Comando Conjunto, el general Alfaro, el general Licetti. Me dices Gómez de la Torre y voy a tratar de que eso no pese. Se me viene la imagen del mandil rosado. Pero bueno, pero el general se paró firme en defensa de la Constitución. Sí, claro. ¿no? Sabían también a que se les venía. Sí, o sea, sabían que no iba a ser fácil sostener algo así. Pero mira la foto con Vizcarra, ¿no?, en su golpe de Estado, y después mira la foto con Castillo. O sea, es distinto. El comportamiento de los generales fue completamente distinto y eso se tiene que reconocer. También tienes al general Licetti, que lamentablemente ha pasado el retiro, ¿no? Él fue que ordenó la detención de Castillo en flagrancia. Sí, claro. O sea, él se comió ese pleito, sabía que estaba en la línea de lo ilegal, pero se comió el pleito y mandó a la policía que estaba alrededor a capturar a Castillo, a pesar que en ese momento todavía técnicamente era presidente. Entonces, tuvimos gente que asumió riesgos y gracias a ellos hoy nuestra democracia sigue viva. Congresista, lo que pasa es que es diferente la circunstancia con Vizcarra, también un delincuente, no solamente por las coimas y todo lo demás, sino por el golpe de Estado que dio, pero estaba tan desgastado el ambiente con Castillo, o sea, cada día era una cosa peor, ¿no? Claro. O era un exabrupto, o una tontería la que hablaba Pedro Castillo, o una decisión que nos estaba llevando al abismo. Entonces, creo que incluso eso pesó también en la oficialidad para decir, ok, ya, o sea, se acabó el asunto, ¿no? Claro, además porque Castillo fue mucho más sincero que Vizcarra, ¿no? Castillo cuando dio su golpe de Estado... ¿Más ingenuo? Yo podría decir, claro, ingenuo también, pero sincero también. ¿Por qué? Porque él dijo, doy pase a un régimen de excepción. En cambio, Vizcarra fue tan mitómano
que revistió de constitucional su golpe de Estado. Entonces, en este caso particular, Castillo sí lo dijo con todas sus letras. Esto es un golpe de Estado, Sí, claro. vamos a pasar un régimen de excepción, vamos a tomar por asalto el Poder Judicial, el Ministerio Público, ¿no? el Tribunal Constitucional, y vamos a llamar una asamblea constituyente. O sea, fue franco cuando dio su golpe de Estado. En cambio, Vizcarra pues fue un embustero, ¿no? Porque dijo, esto es constitucional, y así lo respaldó en un tribunal servil, por supuesto, e interesado en quedarse, ¿no? Porque claro, hoy en día dicen, el Tribunal Constitucional validó el golpe de Estado de Vizcarra. Ah, ¿por qué? Porque los iban a sacar pues a todos. Pregunta, ¿más tonto que Vizcarra? Sí, definitivamente, ¿no? Vizcarra fue más vivo en ese sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque él, bueno, sabiendo que tenía el 13 de su lado, sabiendo que tenía a los medios de su lado, se inventó una figura y lo vistió de constitucional. Tenía también a constitucionalistas al sastre, ¿no? Que salieron a respaldarlo, pero Castillo no había forma de cómo defenderlo, ¿no? O sea, él mismo, repito, en su mensaje dio a entender que estábamos entrando en un estado de excepción. Lo que va a ser bien complicado de que la defensa de Castillo pruebe. Tú eres abogado penalista, Claro. así que lo vas a explicar todavía mucho mejor que yo. No, y tengo una denuncia constitucional contra Castillo también por el golpe de Estado, así que esperemos Es- que eso también se pueda desarrollar. Eso va a estar bueno. Sí. Es este asunto de la tentativa inidónea. O sea, si realmente fue simplemente un A ver, dispararle al cadáver, ¿no? ¿Sabes quién haría una tentativa inidónea? Un congresista. Claro, porque él no tiene el general. poder para hacer, claro. Claro, un ciudadano. Pero él era el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Explícale a la gente qué es cómo- tentativa inidónea primero. Porque Bueno, no o lo sea, sabe. es supuestamente una persona que quiere cometer un delito, Ujú. no lo consuma, y aparte porque no está revestido de las facultades o capacidades para poder hacerlo. Así lo quiere hacer, no lo va a poder No hacer lo va a nunca. poder hacer, claro, pero en este caso en particular estamos hablando del presidente de la República, y que además, por mandato de la Constitución, es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, de tal manera que todos los generales en este país, de las 3 instituciones armadas y la Policía Nacional, tienen la obligación y el deber de obedecerle, ¿no? Solo que, repito, en ese momento los policías y los militares que ejercían las comandancias generales decidieron no hacerle caso y anteponer la Constitución y el orden democrático. Y en este caso, ¿cómo ve usted, por ejemplo, la situación de la señora Betsy Chávez? Ella y su defensa están gritando a los 4 vientos que hasta abusivos están siendo con la señora, 30 y tantos, 25 años, indilgándole en una situación complicada de prisión, etcétera. No, yo creo que es correcto porque, a ver, ella participó plenamente del mensaje del golpe de Estado, se vio los videos que luego se hicieron públicos, ¿no? De tal manera que ella es tan responsable como el señor Castillo. El tema es que a mí lo que me frustra un poco es ver a los golpistas de ahora enfrentar a la justicia en esa situación, y a los golpistas del ayer estar prácticamente libres de polvo y paja, ¿no? Por eso es que también estoy allí presionando para que la denuncia constitucional por el golpe de Estado del 2019, que tiene como protagonistas a Martín Vizcarra, Salvador de Solar y Vicente Ceballos, también se pueda al menos sancionar políticamente en el Parlamento. Ya lo penal quizás nunca lo veremos, ¿no? Pero sí vamos a ver a Vizcarra ir a los pasillos de los juzgados por otros delitos como corrupción, pero sobre el golpe de Estado quizás no, pero al menos desde el Congreso se les podría inhabilitar y juzgar políticamente. Ahora, hablando de políticamente, Vladimir Cerrón en algún tuit en el pasado ha dicho que no importa la cantidad de años que se le den a Castillo, la verdad eso es irrelevante, porque al final de todo esto es un tema político que se va a decidir políticamente con una eventual amnistía del próximo gobierno. Bueno, depende de quién sea el próximo gobierno, ¿no? Pero yo creo que de político no tiene absolutamente nada. Más bien quienes están haciendo show político es el señor Pedro Castillo y quienes lo asesoran. Pero de político no tiene absolutamente nada. La sala suprema que lo está juzgando es una sala suprema de jueces bastante reconocidos, ¿no? Que están juzgando la comisión del delito de rebelión, del delito de conspiración y el delito de abuso de autoridad, ¿no? El delito político se verá en el Parlamento, justamente a raíz de mi denuncia constitucional, pero en la sala penal están viendo un tema estrictamente penal. Vamos a ver qué sucede después si es que alguien decide indultarlo, ¿no? Pero lo correcto, lo concreto es que a este juicio de rebelión se le va a sumar también el otro proceso por corrupción de funcionarios.
¿no? Que también podría sumarle varios años más al señor Castillo en la cárcel. Y ahí nadie va a decir que es político, porque esas investigaciones por corrupción sí que están avanzando, ¿no? ¿Tiene la calle suficiente Pedro Castillo como para que algún político en ciernes o presidente pueda presionarlo para que lo indulte por la carga de pueblo o de presión que puede ejercer el señor Castillo? Ahora menos, ¿no? Ahora Yo sé de una casi encuesta que le da el 16 y no es una encuesta de la izquierda, es una encuesta de centro-derecha. Debe ser por la empatía que algunos sienten de haberse creído esta narrativa de Pedro Castillo, ¿no? Pero de allí a que lo vuelvan a elegir como presidente es bastante difícil. Yo creo que las cifras deben ser mucho menos. Si fueses presidente, ¿tú lo indultarías? No, yo creo que hay que dejar una sanción ejemplarizadora, ¿no? O sea, si nosotros vamos a ser flexibles con aquellos que aprovecharon el cargo para tratar de destruir nuestro sistema democrático, esto va a ser un aliento para un próximo golpista, ¿no? El tema es que nosotros tenemos que enseñarle a las futuras generaciones que cuando alguien decide cometer un golpe de Estado va a recibir la máxima sanción y vamos a ser completamente severos con eso, ¿no? Ojalá para que nunca más se repita. Miremos, en los últimos 30, 35 años hemos tenido 3 golpes de Estado prácticamente. O sea, no hagamos de esto una costumbre, ¿no? Cambiando un poco de tema, ayer otro expresidente acudió al Poder Judicial, también por un proceso que se le sigue a hace 16 años. Ollanta Humala ayer dijo que después de 16 años de proceso que está llevando por el tema de los supuestamente ingresos de aportes venezolanos de Chávez a su partido, hasta ahora él dice no se le ha encontrado nada. Escuchémoslo y lo comentamos. Después de 16 años de proceso que estamos llevando, estamos acabando ya esta primera etapa, y la conclusión es de que en estos años la Fiscalía ha sido incapaz de poder probar, ¿no?, que hubo ingresos de aportes venezolanos productos del peculado del presidente Hugo Chávez Frías, ¿no? No ha tenido ninguna prueba sobre esto, simplemente su dicho. Simplemente dichos, nada más. Congresista, ¿cómo ve usted este tema? ¿Es verdad que hasta ahora no hay nada? Bueno, es que lamentablemente hemos tenido una fiscalía bastante floja, ¿no? Bastante politizada, bastante, digamos, desubicada, que justamente casos como estos se han desaprovechado, ¿no? Tenemos a un expresidente juzgado ya hace varios años, lo cual no debería suceder porque se supone que todos tenemos derecho a una justicia, digamos, oportuna, ¿no? Eso significa de que el que es inocente o el que es culpable tiene que tener un juicio mucho más rápido y no estar pues 16 o 20 años enjuiciado. Eso de por sí ya es atentatorio contra los derechos humanos. Pero bueno, creo yo que si hoy todavía no tenemos una sentencia contra el señor Humala es por desidia de las autoridades que lo están investigando, ¿no? ¿No ha pensado usted lanzarse a la presidencia? A ver, mira, el techo todavía está muy alto, me estoy preparando. Sí le gustaría. Claro, o sea, el tema es que como político joven que soy, tengo aspiraciones, ¿no? No pienso quedarme siempre en el lugar que estoy. En estos momentos, el presidente de mi partido es el candidato presidencial y creo que es el mejor candidato en estos momentos. Y luego ya después se verá, ¿no? Pero hoy me toca apoyarlo. Estoy hablando del ingeniero Rafael López Aliaga, presidente del Partido Renovación Popular. Creo que es la ficha, ¿no?, que hoy necesitamos. Lo hablo porque soy militante de mi partido. Pero creo que y quienes tenemos una aspiración de crecer en política tenemos que seguir preparándonos, Fabricio. El tema Castillo nos golpeó tanto que le bajó la valla completamente a los presidentes, ¿no? Yo creo que, como dice un refrán, el principio de la corrupción está aceptar un cargo por el cual no estás preparado, ¿no? Entonces, si queremos seguir sirviendo a nuestro país, hay que seguirse preparando. Yo actualmente estoy siguiendo una segunda maestría en el CAEN, Desarrollo y Defensa Nacional, y esto me está permitiendo abrir mucho más el panorama en lo que respecta a la realidad nacional. ¿Y para senador o para diputado? Sí, ¿En el 26? Sí, yo estoy más próximo a eso en el 2026. ¿Cuál de los dos, senador o diputado? Mira, todavía no le he decidido al 100%. Lo que yo he señalado al presidente de mi partido es que cuente conmigo para donde crea que soy más necesario, ¿no? Algunos dicen que debo ser diputado porque allí se presentan las leyes, todavía faltan muchas leyes. Ahí se chambea, a veces batalla de claro, verdad, ¿no? Hay otros que dicen que debo ser senador para justamente salvaguardar
la defensa de la vida, la familia, la libertad en la segunda, Claro. en la Cámara Alta. Entonces, ambos son completamente necesarios, pero yo espero que así como yo, hayan más congresistas que tengan las mismas convicciones para no ser 2 o 3 en el Parlamento, ¿no? Sino ser por lo menos 15 o 20, ¿no? Porque justamente, y de eso estábamos hablando en la cafetería antes Claro. de sentarnos acá, yo no quiero mencionar apellido de Muñante o de nadie más, pero quiero hablarlo en términos como lo veo. A ver, no son muchos los cristianos que están en el Congreso, ciertamente son un puñadito, pero me hace recordar, salvando las distancias, hacia atrás o hacia adelante, como ustedes quieran verlo, lo que hacían estos congresistas, por ejemplo, del APRA en algunos congresos pasados, que eran 3 gatos que volteaban el Congreso todos los días y eran sumamente influyentes. Y eso es lo que ha pasado en este Congreso con los cristianos en particular. Sí. Son 2, 3, 4, ustedes lo pueden reconocer por ahí, que han promovido una cantidad de leyes que han sido buenas para el país. A ver, Antauro Humala no va a postular a la presidencia básicamente porque los cristianos promovieron un proyecto de ley para cortarle la cabeza. Y hablamos de, se ha frenado el avance de la ideología de género, el aborto hoy es una entelequia nada más, gracias a Dios, en el Perú. Incluso la injerencia de la Corte Interamericana también la hemos frenado. Sí, hay varias cosas y sería genial ir a empezar a pensar, Santi, en estas cosas para hacérselas recordar a la gente. Sí. El reino del Señor está avanzando, así también avanza. Sí, yo recuerdo, bueno, en la Biblia tenemos varios ejemplos, ¿no? De soldados, ¿no? Que Dios utilizó con ejércitos mucho menores que sus enemigos, ¿no? Incluso sin tener que levantar la espada, Dios le daba la victoria, ¿no? Recuerdo el pasaje bíblico de Gedeón, ¿no? Tremendo líder, quien ganó la batalla porque decidió confiar en Dios, estando, ¿no? en minoría completamente. Entonces, en el Parlamento Nacional, si hoy tenemos, Fabricio, todavía un país pro vida, pro familia, un país que no ha sucumbido a la ideología de género, un país donde todavía no se ha legalizado el aborto, el matrimonio homosexual, los crímenes de odio, la eutanasia, los vientres de alquiler, como ya existe en otros países, es principalmente porque todavía tenemos la gracia de Dios sobre este país y porque tenemos gente minoritaria, 2 o 3 como tú señalas en el Congreso durante los últimos años, no solamente en este Congreso sino también en congresos anteriores, que han sabido dar la batalla. Justamente el día de ayer estuvimos celebrando en el Parlamento la iluminación celeste, ¿no? Por el Día del Niño por Nacer, y ahí hicimos una mención honrosa al señor Luis Solari, quien fue el autor del proyecto de ley del Día del Niño por Nacer. Claro, y fue congresista en ese momento. Y así como él, siempre han habido 2 o 3, no ha habido más. Hemos preparado un informe sobre el tema, de lo que ocurrió ayer en el Congreso. Se pintó de celeste la fachada. Veamos, por favor. Ser parte de esto para mí es revolucionario, ¿no? Porque hoy día estamos cambiando el mundo acá, ¿no? Y el mundo se cambia a través de una persona, ya cambiaste el mundo. Si nosotros no defendemos la vida desde la concepción, en vano es defender cualquier otro derecho del ser humano. El Congreso de la República se iluminó de celeste en conmemoración del Día del Niño por Nacer, celebrado en marzo, el mes de la vida. Estuvieron presentes autoridades de nuestro país, tales como el congresista Alejandro Muñante, la congresista Milagros Aguayo, el ex premier Luis Solari y la jefa de la RENIEC. Porque la vida hay que celebrarla. Todos estamos aquí precisamente porque alguien dijo sí para cada uno de nosotros y hay que protegerlo. Hay que proteger eso. Los abogados que buscan el derecho natural son quienes reconocen que desde el concebido, desde la concepción, se tiene derechos y hay que cuidarlos. Y las leyes lo que hacen es simplemente dar el marco de protección, como ha hecho el Congreso de la República, de dar una ley en favor del concebido. La doctora Velarde alertó además del peligro que tienen las influencias ideológicas internacionales en el impacto en las tasas de fecundidad en el Perú. De acuerdo a las estadísticas que elaboró RENIEC para la población del Bicentenario, efectivamente va bajando la tasa de natalidad, pero yo creo que dar a luz, tener un hijo, estar con una pareja es un compromiso de amor, un momento de seguridad. Uno tiene que ser responsable con la vida y nuestra primera responsabilidad va a ser también con los hijos. Como decía la doctora Luz Pacheco del Tribunal Constitucional, el ser humano engendra porque piensa con razón
desea hijos y los tiene para cuidarlos, para amarlos, para alimentarlos, para protegerlos y sobre todo para dar buenas personas para el Perú. Frente a esta celebración, ¿qué decir de las iniciativas que intentan apagar la luz de la vida? Son iniciativas que sirven como caballo de Troya porque en todos los países donde se ha aprobado la despenalización del aborto por causales han terminado luego aprobando el aborto legal, porque la finalidad de quienes quieren aprobar el aborto por causales es finalmente lograr el ansiado aborto legal, que es una maquinaria, ¿no? Donde se realizan diversos negocios, no solo están pensando en los supuestos derechos reproductivos de las mujeres, sino que hay detrás toda una industria económica que justamente lucra con la muerte de seres humanos. ¿Tú en la que tú estás desenvuelto? Pues porque amo la vida, en principio, amo a la vida y el ser humano, ¿no? En sí. Pero amo a Dios sobre todas las cosas, ¿no? Y como siempre yo digo y lo dije ahora, donde hay vida está Dios, ¿no? Así como Jean-Paul Strauss, junto con su música que sigue llevando vida y esperanza, médicos de renombre como el doctor Solari saludan los esfuerzos por la vida que se hicieron en su momento. Muchos sitios el día de hoy, en muchos hospitales, en muchos lugares de maternidad, en muchos colegios, se ha celebrado el Día del Niño por Nacer. Es obviamente lo que nosotros pretendíamos y lo que yo buscaba con mi equipo que tenía en ese momento en el Congreso, que sucediera en el tiempo. Eso ha sucedido ahora y va a suceder cada vez más. Yo lo dije acá y lo comparto nuevamente. La misma ciencia descubrió hace ya un tiempo que en el momento de la fecundación se enciende una luz, en el momento que el espermatozoide y el óvulo fecundan. En ese preciso instante, esa luz es el inicio de una vida. Ya está vivo ese ser ahí. Es importante porque Dios nos llamó a poder dar testimonio que somos la luz. Y Jesús es la luz que tenemos que llevar. Fue así que desde la Plaza Bolívar se oyó decir: ¡Viva la vida! ¡Que viva la vida! De congresista de la República que... Sí. No, está muy bien. Juan Diego Bernas lo ha mejorado mucho y lo está haciendo muy bien. Excelente. Tu reflexión final sobre esto, por favor. Bueno, realmente ha sido para nosotros bastante satisfactorio. Ha sido una gran bendición celebrar por tercera vez consecutiva la iluminación del Congreso de la República. Es algo que queremos institucionalizar, es decir, que trascienda de Alejandro Muñante, que el próximo congreso que venga lo siga haciendo aún cuando estemos o no estemos, ¿no? De esta manera celebrar y conmemorar el Día del Niño por Nacer. Es nuestra fiesta, Fabricio, sí, ¿no? Claro, por supuesto. Mientras los progres tienen también sus fiestas, y los cristianos debemos celebrar tanto el 25 de marzo, el Día del Niño por Nacer, y el segundo domingo de septiembre, que es el Día de la Familia Peruana. Son fechas conmemorativas, son nuestras fiestas. Así que estamos muy contentos y esta vez tuvimos también la dicha de que el Palacio Municipal, ¿no?, de Lima también se iluminó de celeste y me han reportado que el Congreso de Chile también se iluminó de celeste. Ayer hubo una marcha en Madrid y también en Buenos Aires. Así que estamos literalmente en el mes de la vida, el mes de marzo. Lima volviendo a ser lo que fue siempre, pues, ¿no? Eso, claro. A ver, entre las capitales del mundo que han defendido cosas importantes en el pasado, hoy Lima también, junto con Buenos Aires o con Madrid, codeándose ahí. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Fabricio. Muy amable. Que viva la vida. Y el sábado también la marcha, por Así es, supuesto. el sábado vamos a estar ahí.